Listo, ya estoy grabando. Pues bienvenidos a la clase. ¿Sí? Martes 10 de noviembre, clase de electricidad y óptica, grupo 312. Ok, entonces, primero, veo que ya realizaron algunas de las actividades. Están pendientes algunos, ¿no? Algunos que no me han hecho algunas actividades de conexión de conceptos e ideas. Por ejemplo, tengo aquí el alumno Jesús Rafael Avilés Torresillas. ¿En qué grupo está? Para anotarlo. Avilés Torresillas. ¿En qué equipo está? No, no tiene equipo. Creo que no está la llamada, profe. ¿Eh? Creo que no está la llamada. No está. Bueno. A ver, ni recuperen para hacer lista. Avilés Torresillas. Antes que se me olvide, Gagiola, te voy a mandar la lista en un ratito. Y con base en el video, pues me va a pasar lista, ¿sí? Pues los que no tienen prendido el video, pues ahí les ponemos falta, ¿no? Ok. Sí, Entonces los que no tengan prendida la cámara es falta. Ok. correcto. Sí, porque pues yo interpreto muchas cosas. Uno, que no hay importancia a la clase. Dos, una falta de respeto a la clase. Y tres, pueden que estén dormidos. Entre otras cosas, ¿no? Siempre son hipótesis, pero pues son algunas de las cosas que habíamos aclarado desde el inicio. ¿Sí? ¿Está el Ok, maestro? sale, vale. Entonces veo que ya algunos ya hicieron del examen, ¿sí? Veo que la calificación más alta fue un 10. Pues felicidades a ese equipo. Dos dieces, veo. eh, Uno, dos 10, tres de 10, ocho, ¿sí? Entonces veo por ahí, sí, les fue bien, ¿sí? Voy a dar una retroalimentación que puede que la hayan atinado también. Entonces, pues como son varias opciones, ¿sí? Aquí básicamente yo les voy a enseñar cómo contestar estos exámenes, porque son preguntas tipo Ceneval. Si ustedes lo observaron, era un poquito capcioso, ¿no? Tenían un poquito de jiribilla. Entonces, eh, pues hay que estar cuidadoso con eso. Entonces, comparte pantalla y me dicen qué se ve. ¿Qué se ve ahí, jóvenes? Documento de Word. El de Word. Ajá. Perfecto. Ok, entonces aquí en el documento de Word vienen 10 preguntas. De esas 10 preguntas a ustedes se le arrojaron 5. ¿Sí? Entonces voy a argumentar las 10 por si a alguien le tocó una u otra, ¿vale? Una de las preguntas que venía era, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Entonces, aquí el chiste es leer las 6, ¿sí? Leer las 6 e ir descartando. Yo así lo haría, ¿no? Porque uno observa los números y ve las opciones, y hay algunas que tienen números similares y difieren solamente en una opción. Por ejemplo, miren, si nosotros vemos nuestra atención en la pregunta 6, dice, la fuerza elástica es una manifestación en la interacción electromagnética. Eso es cierto, ¿sí? Eso es verdadero, ¿no? Verdadero, ¿sí? Entonces, las que tengan 6, pues son buenas, ¿no? Y esta. Pues vamos a ver los demás números, a ver qué nos dicen. Dice, la interacción electromagnética determina la estructura del sistema solar. Eso es falso. Eso es falso. Lo que determina la estructura del sistema solar, bueno, entre una de las cosas es la fuerza de atracción gravitacional y no la electromagnética. ¿Sí? Entonces la 1 es falsa. Entonces los que tengan 1, bye bye. Entonces aquí vas. 1 y 1. Bye. Entonces me quedo entre B y D. Si ustedes observan B y D, ¿qué tienen diferente? La pregunta 2 y la pregunta 3. Porque 4 están empatados y en 6 están empatados. Me voy con 2 y 3. Dice, la fuerza de rozamiento se debe a la interacción gravitatoria. Eso es falso. ¿Sí? Eso se debe a interacciones electromagnéticas. Incluso cuando ustedes van caminando y le tocan el brazo a alguien, hay un pequeño chispa, ¿no? Digamos, se cargan por frotamiento, que es de tipo electromagnético. Entonces, está cantado, ¿sí? Entonces, aquí debería ser 2, 4 y 6. No sé por qué les pareció D. Deja ver la D también. 3, 4 y 6. Ah, les dije que la 2 era falsa. La 2 es falso, entonces este es falso, ¿no? Porque la 2 debería ser de tipo electromagnético. Entonces la D es la buena. ¿Sí? ¿Así? Entonces está más sencillo, ¿no? No sé si lo habrán contestado así, pero es una de las maneras, ¿no? La otra es pues irse
la 1 es verdadero, la 2 es falso, la 3 es verdadero, la 4 es falso, etcétera, ¿no? Y ya con base en eso, eligen la respuesta. La otra es así como le hago yo, ¿sí? Y eso que es más rápido y es una forma de contestar los exámenes tipo Ceneval. Vamos con la 2. Dos esferas electrizadas con carga positiva, ¿sí?, y la otra con carga negativa están sobre soportes aislantes. ¿Cómo, cuál de los siguientes esquemas ilustra las fuerzas eléctricas que se ejercen sobre las esferas al acercar una a la otra? Bueno, entonces si son de cargas distintas, yo esperaría que hubiese atracción, ¿no? Entonces, de entrada la C no es, ¿sí? La B tampoco, ¿sí? Tienen ahí un mismo lado. El chiste es que se van a juntar, ¿no? Atracción. Entonces, C y B no. La A y la D de dedo opcionan muy, muy similares, pero observen las flechas. Como son de la misma carga y tienen la misma cantidad de carga, ¿sí? Porque se electrizaron igual. Entonces, la opción correcta sería la D. Las flechas están del mismo tamaño, ¿sí? Ok. 3. Dice, una regla plástica se frota con papel y luego se aproxima a un extremo de una varilla metálica suspendida de un hilo sin tocarla como se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Pues vamos a ver. Dice la A. Dice, el extremo de la regla se carga negativamente. Pues eso es cierto. De hecho, ahí están los electrones, ¿no? Cargas negativas. Hacemos un super zoom. Están las cargas negativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el extremo de la regla se carga negativamente, sí, porque pasan protones, falsos. Siempre hay transferencia de electrones, ¿no? Sí, lo que se transfieren son electrones, no protones. Entonces, la A va bye, falso. B, al acercar el extremo electrizado a la regla de la varilla, el extremo de esta, es decir, de la regla, próximo a la regla, disminuye en concentración de electrones. Eso es cierto, ¿no? Al acercar la regla a la varilla, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, al acercar el extremo electrizado de la regla a la varilla, en el extremo de esta, es decir, del metal, a la regla, próximo a la regla disminuye la concentración de electrones, es decir, los electrones pasan de la regla al metal, disminuye la concentración de electrones, ¿no? Entonces, eso es cierto. Entonces, por eso es la B. La C, dice, la acercada al extremo izquierdo es igualito, pero dice, aumenta la concentración. Eso es falso. Sí, eso es falso. Incluso cuando ustedes se cargan y tocan a alguien, es una chispa, se descargan, ¿no? Disminuye la concentración. D, en el extremo electrizado de la regla y la varilla actúan fuerzas de repulsión. Falso. El metal ni está cargado. ¿Sí? Entonces, por eso la opción B de bueno. ¿Sí? ¿Dudas? No. Perfecto. No se me duerman, jóvenes. Tómense un cafecito o algo. Ok. 4. ¿Cuál será la dirección de la fuerza neta que actúa sobre la partícula cargada situada en el centro? Entonces voy a hacer este esquema, voy a dejar de compartir y me voy a venir a la libreta para hacer los vectores. Entonces les dicen que tienen varias cargas, ¿no? Tienen esta que es carga negativa, esta que es carga negativa, carga positiva, carga negativa, carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la fuerza sobre el centro? ¿Sí? A ver, entre estas dos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entre 2 y 5, la fuerza es de repulsión, ¿no? Entonces yo lo que esperaría es ver fuerzas así, ¿no? Entre 1 y 5 también de repulsión. Entre 3 y 5 hay de atracción. Entre 5 y 4 también de atracción. Entonces, si yo observo mi atención sobre la carga del centro, ¿qué observo? ¿Cómo están las flechas? Fíjense. Están así. Una que viene para acá, para acá. Entonces, fíjense, básicamente lo que tengo yo sería un sistema así. Y de estas dos hay una resultante. Esta sería la fuerza resultante. Hacia abajo, ¿no? Entonces sería hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la opción correcta es la D de dedo.
por el argumento que les acabo de dar. Si observan, no hicimos ni cálculos, hicimos, ¿no? De hecho, no hemos hecho ningún cálculo. Sí, todas son de pensar, ¿sí? Son de pensar. Ok. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo eléctrico son correctas? A ver, campo eléctrico. El campo eléctrico habíamos dicho que es la fuerza entre la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es fuerza entre carga, las unidades son Newton Coulomb, de entrada. Entonces, si yo veo la 6 que me habla sobre las unidades, dice, en el Sistema Internacional de Unidades, la intensidad del campo eléctrico se expresa en Coulomb partido metro. Eso es falso. No, las que tengan 6 es falso, ¿no? Ya me quedé con 2. Entonces, si ven 3 y 5, el de 1 y el 4 son el desempate. 1 y 4. Voy a la 1 y dice, la interacción eléctrica entre dos cuerpos electrizados se transmite mediante el campo eléctrico. Eso es cierto. Cuando pongo una carga aquí y una carga de prueba lejos, lo que siente la carga de prueba es debido a el campo eléctrico que genera esta carga que puse acá. ¿Sí? Entonces, eso es cierto. ¿Sí? Vamos a ver la 4. La intensidad del campo eléctrico depende tanto de la carga de la partícula que la origina como de la carga de la partícula sobre la que actúa. Eso es falso. Sí, eso es falso. ¿Sí? Entonces, la opción correcta es la C. 1, 3 y 5. Vamos a ver que dice 3. La interacción eléctrica entre dos cuerpos electrizados no se transmite instantáneamente, sino a la velocidad de la luz. Eso es cierto también. ¿Sí? Sí, se transmite a la velocidad de la luz. Eso es cierto. ¿Sí? Entonces, por eso la opción correcta es la C. ¿Sí? El 5 dice la intensidad del campo eléctrico es igual al cociente de la fuerza con que actúa sobre una partícula de carga positiva entre la magnitud de la carga. Eso es cierto. Sí, también. ¿Sí? Fuerza sobre carga. ¿Dudas? ¿No? Ok. Dice, una esferita conductora neutra es colocada en una región de campo eléctrico no uniforme, 1, y después en otra uniforme. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fuerza eléctrica que actúa sobre la esferita es correcta? Pongo una esferita neutra en un campo eléctrico no uniforme y otro uniforme. Y te preguntan qué onda, ¿sí? Es decir, ¿para dónde se dirige la pelotita? Si está en un campo que es uniforme, pues lo que va a pasar, la fuerza eléctrica va a ser nula. ¿Sí? Porque no hay variaciones de la fuerza, todos son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso es nula, ¿no? La 2 va a ser nula. Entonces, buscamos uno que diga nula. Ah, C y D. Ok. Entonces, la diferencia, fíjense, está en que dice, en uno está dirigida en sentido opuesto al del campo. Está dirigida en el sentido del campo. La opción correcta es está dirigida en el sentido del campo. Uno, al tener un campo eléctrico no uniforme, y en esta esferita que es neutra, pues tiende a irse en dirección que le está jalando el campo, ¿no? Es decir, en este caso sería hacia la derecha, en dirección del campo. Por eso que es la opción D de dedo. ¿Sí? Entonces aquí pues estaba sencillo, ¿no? Saber que la 2 era nula. Entonces te quedas con C y con D. Y la diferencia es que en uno se va en dirección del campo. Por eso es que elegí la C. Bien. Dice, ok, una partícula con carga eléctrica negativa y velocidad v penetra en el campo eléctrico uniforme entre dos placas, como se ilustra en el esquema, y se mueve dentro de la región de campo hasta salir de ella. ¿Cuál de los siguientes vectores ilustraría mejor la velocidad de la partícula al abandonar la región del campo? Entonces yo tengo una partícula que es negativa, entonces ilógico que se va a ir hacia la carga negativa, ¿no? Porque siempre tiende a ser repelida. La A no es. Ilógico que se va a ir de una así, horizontal. La D no es. Ilógico que se va a ir en derecho. Entonces tiende a irse a medida que va avanzando, tiende a desviarse, ¿sí? Como la B, ¿sí? Tiende a desviarse y a irse a la placa positiva. ¿Sí? Es por eso que es la opción B de bueno. ¿Sí? Entre dos placas, positiva y negativa, con una partícula negativa que va avanzando, entonces lo que esperaría es que se vaya hacia la placa positiva. 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía potencial eléctrica son correctas? ¿Sí? Energía potencial eléctrica. Ok, vamos a ver. Y se está asociada con la interacción eléctrica. Eso es cierto. Recuerden que la energía potencial eléctrica, ¿sí? Era la carga por la intensidad por la distancia. Q por E por D.
¿sí? Entonces, ¿está asociada con la fuerza eléctrica? Sí, eso es cierto, porque al estar asociada a la intensidad, está asociada a la fuerza. Está asociada a cuerpos cargados positivamente, pero no negativamente. Eso es falso, porque vimos el ejemplo para calcular energía potencial, que con cargas positivas y negativas se puede. Entonces, la 2 es falso. Todo lo que tenga 2 va ahí. ¿Sí? Que tenga 2 va ahí. Ah, pues también es lo que tenga 2 va ahí. Me quedé con la C. Las 1, 3 y 5, le quieres saber, es consecuencia de carácter conservativo de la fuerza de interacción eléctrica, ¿eso es cierto? La fuerza eléctrica es conservativa. ¿Está asociado a un sistema de cuerpos electrizados? Eso es cierto. Entonces, por eso es la C. Fíjense, nomás con saber que la 2 era falsa. Me voy con la 9. Dice, imagina que las placas cargadas, esto lo hicimos en clase, creo, del esquema, las figuras están separadas 1 por 10 a la menos 2 metros. Entre ellas hay un campo eléctrico uniforme de intensidad 1 por 10 a la 4 newton metro. ¿Cuál es la variación de energía potencial eléctrica cuando un electrón se desplaza desde la placa negativa hasta la positiva? La magnitud de la carga eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19. Les comparto mi libretita otra vez. Ahí está la libretita. Entonces tenemos que la energía potencial, el problema 9. Entonces tenemos que la variación de energía potencial eléctrica es la carga por la intensidad por la distancia de separación, ¿no? Entonces en este caso la variación de energía potencial eléctrica va a ser la carga por la intensidad, que es 1.0 por 10 a la 4 Newton Coulomb, por la distancia, ¿no? 1 por 10 a la menos 2. Entonces observen, miren, Coulomb, Newton metro, eso es Joule. Recuerden que siempre la energía en el sistema internacional se mide en joules, o julios, como en España, que a mí me lo enseñaron en julios, ¿sí? Entonces si hacen la cuentita, eso le va a dar 1,6. La cosa es que hay dos respuestas con 1,6. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Esa es la cosa, que hay dos respuestas con 1,6. Fíjense. ¿Cuál de las dos? ¿A o B? Pero resulta ser que cuando vimos que cuando era una carga negativa, que iba en sentido opuesto, porque positivo o negativo, ¿sí? No era positiva la carga, le decíamos que disminuía el campo, la intensidad de, perdón, la energía potencial eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando es negativa la carga y va de la placa negativa a la positiva, disminuye, ¿no? ¿Sí? Eso lo vimos en clase. Por eso la opción correcta es la B de bueno. Y vamos con la 10. ¿Sí? Dice, un capacitor se conecta a cierto voltaje. Si el voltaje se duplica, ¿cómo cambia su capacidad, su carga y energía potencial? Fíjense, aquí la pista o el truco, digamos. Voy a abrir el libro de texto. Denme chancita nomás. Está electricidad y óptica. Hay una expresión que liga al voltaje y a la energía potencial, que es esta, mira. Ah, bueno, acá debe de venir arriba. Viene que... Aquí está, esta. Dice que la energía potencial es un medio de la capacidad, ¿sí? Del condensador, la capacitancia, por el voltaje al cuadrado, ¿no? Entonces me están diciendo, oye, si el voltaje se duplica, su capacidad, ¿cómo cambia su capacidad, su carga eléctrica y la energía potencial eléctrica? Pues fíjense, aquí pueden ver que si el voltaje se duplica, ¿qué pasa? La energía potencial se cuadruplica. Es decir, si el voltaje vale 1, 1 al cuadrado es 1. Si el voltaje vale 2, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, de 1 pasa a 4 energía potencial. Entonces, 4 veces aumenta.
Así lo pueden ver. Ok, esa es una. Entonces busco la opción esa. A ver si no hay dos repetidas. Aquí está, miren. La energía potencial se cuadruplica. ¿Por qué? Porque el voltaje aumenta. ¿Sí? El voltaje aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la carga? La carga no le pasa nada, no depende del voltaje. ¿Sí? Bueno, la carga, a ver, sí, la carga se duplica. La capacidad no depende del voltaje, ¿no? ¿Sí? La capacidad de permanecer voltaje, Q se duplica, energía potencial se cuadruplica, ¿no? Y aquí lo pueden ver en las ecuaciones del libro. ¿Sí? Aquí está, miren. ¿Sale? Entonces, la carga es proporcional al voltaje, ¿no? Acuérdense que esta C era de capacidad. Entonces, si la carga aumenta, el voltaje también aumenta. ¿Sí? C era una constante, digamos, ¿sí? Que esa constante lo metimos cuando Q era proporcional al voltaje. Entonces, por eso el argumento de que la opción de... O se pueden ir simplemente con energía potencial, ¿sí? Que se cuadruplica. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? Esas son las 10 preguntas probables que venían ustedes. ¿Sí? Ahora aquí en el calificador, pues aquí vienen las calificaciones. Sí, todavía me falta calificar algunas. Si chequen bien, porque hay actividades que algunos están retrasados. Por ejemplo, en el caso que mencioné ahorita, Avilés Torrecillas, no sé en qué equipo está. Así que me falta calificarles esas actividades. Sí, hay unos, por ejemplo, me está pendiente él también de conexión de conceptos e ideas. No sé quién más esté pendiente. Y lo demás creo que me falta revisarlo, ¿no? Entonces, en la semana lo reviso. Me voy con calma. Entonces, ya para la siguiente unidad, jóvenes, como ando de tiempo, ando bien. Para la siguiente unidad, pues simplemente ya es la misma estructura. Si ahorita fue lo pesado, digamos. Sí, pero ya para las siguientes actividades es la misma estructura. La misma estructura. ¿Sí? No tiene vuelta de hoja. Glosario, preguntas problematizadoras, etcétera. Entonces yo no me voy a detener aquí en explicarles cómo se hace. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con los mismos equipos. La idea es esa, trabajar en equipo, trabajo colaborativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuestión? Profe, Sí, adelante. después nos dirá cómo serán las actividades. Por ejemplo, en la unidad 1 había 2 actividades que solamente las subía el líder y había otras Aquí 2. es lo mismo. Todas ¿Es las lo hacen, mismo? aquí todas las sube el líder, excepto conexión de conceptos, ideas y crucigrama. Ah, Eso lo ok. hacen todos. Sí. Aquí es igual, la misma cantaleta, ¿no? Sí. Y unidad 3 igual, y unidad 4 igual. Bueno, antes de que se me olvide, les mandé un pequeño WhatsApp que dice que van a tener práctica el día, dejen veo, día 3/9, el día miércoles a las 11:40. No sé, Profe, somos 312. 3:12, ok, perdón. 3:12, jueves a las Es el 7. jueves a las 7. Jueves a las 7 ahí para que se levanten temprano. Sí, ya le mandé el número del jefe de grupo al profe de laboratorio, sí, para que Sí, estén en comunicación. sí, de hecho ya hicimos un grupo donde estaban los líderes del equipo. Ok, dale, perfecto. Perfecto. Que por Bueno, cierto, los que sí. están en la clase, si algún líder me falta de agregarlo, coméntame por favor. O algún, ¿cómo se llama? Algún integrante del equipo que haya visto que no lo haya agregado, así. Avísenme por favor quién es su líder para yo agregarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, jóvenes, pues si no hay más cuestiones, pues muchas gracias. Estamos en contacto, ¿sí? Y hasta luego. Y cuídense mucho, hay que seguir trabajando ya en la unidad 2 de una vez, poco a poco. No se esperen que se les acumule todo, porque si no, se les viene todo encima, ¿no? Entonces, en pedacitos voy trabajando un ratito a electricidad yo, un ratito a esto, un ratito a aquello. ¿Sale? Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Ese maestro, Bye, tomé la profe. lista, tomé la lista del día de hoy, ¿verdad? Ok, Sí, eso, perfecto. profe. Bye, profe, Bye, gracias. bye.